Buenos días. La leyenda negra no es leyenda negra, sino es la historia negra del asunto. El punto central es que la separación de Panamá de Colombia no tiene que ver necesariamente con un movimiento separatista de los panameños contra los colombianos. A mi juicio no había una ruptura de dos naciones distintas, sino más bien había una integración cultural y nacional. El tema central tiene que ver con el Tratado de Shanghái sobre el Canal de Panamá y el negociado de las acciones de ese canal francés por parte de un grupo de empresarios norteamericanos liderizado por el abogado William Nelson Cromwell, el cual, cuando ve que el tratado va a ser cuestionado en el Congreso de los Estados de Colombia porque contenía la zona del canal y además contenía un abuso en el sentido financiero de que se le daban 40 millones a los accionistas del canal francés y solo 10 millones al Estado colombiano y panameño. Entonces decide votar el plan B, que es la separación de Panamá de Colombia, para que un grupo de allegados a él, que poseía también las acciones del ferrocarril de Panamá, para el cual trabajaban los que serían los próceres, José Agustín Arango y Manuel Amador Herrero, y que ellos conformaran una junta de gobierno que aprobara el tratado, como en efecto se hizo 15 días después del 3 de noviembre de 1903. Porque, sí, fue al final, yo creo que esa separación se hubiera dado más temprano que tarde, porque la verdad es que Bogotá nos veía casi con encima del hombro. Acaba de aparecer una película perdida desde los años 20, Las Garras de Oro. No sé si la No, bueno, es una película colombiana llamada Las Garras de Oro, de cómo Estados Unidos hace para separar a Colombia de Panamá, pero al final, a Panamá de Colombia, pero al final, es decir, realmente fue un buen negocio para nosotros unirnos a Colombia. Siglo XIX lleno de guerras civiles, un siglo XIX con movimientos pidiendo la decisión de Panamá, no teníamos nada que hacer allí, y una Colombia que cada vez nos veía con menos desdén. Es decir, bueno, justamente se trató de hacer ese también, Estado federal, pero en mi investigación histórica he descubierto que también no es cierta esa historia del siglo XIX. Ha sido trabajada después del 3 de noviembre para justificar los hechos del 3 de noviembre. claro. En realidad Panamá, como provincia, hace parte del Virreinato de la Nueva Granada, cuya capital era Bogotá, desde 1740 Sí. aproximadamente, cuando se hace la reorganización del Imperio Español por parte de los Borbones. Panamá no es que adhirió y primero se independizó, no. En la propia acta del 10 de noviembre de la Villa de Los Santos se dice somos parte de ese estado que ha creado Bolívar y que se llama Colombia. Somos parte natural, dice ahí. Y también lo repite el acta del 28 de noviembre. De manera que los panameños se sentían parte de ese estado que se había creado porque éramos parte de ese organismo político desde antes. Y luego las guerras civiles que hubo a lo largo del siglo XIX, que atravesaron toda Hispanoamérica, se han informado las supuestas actas separatistas, en realidad eran manifiestos políticos de diversa índole, qué sé yo, por ejemplo, en 1830, cuando Bolívar renuncia a la presidencia, Espinar decide declarar una independencia, pero no es contra la nación colombiana, sino contra el gobierno de los santanderistas que se habían apoderado de Bogotá. Y le pide a Bolívar que venga desde acá para liberar a Colombia de ese gobierno. O sea, una diferencia política entre los sectores políticos. Santander y Bolívar son dos visiones totalmente diferentes. Exactamente, entonces eso atraviesa el tema de 1826, 30, 31, está presente. Luego Tomás Herrera, que fue un panameño aliado del sector de Santander, estuvo sin ningún problema en 10 años mientras Santander fue presidente de Colombia. Y así sucesivamente podríamos señalar. El punto es que Colombia siempre fue un estado, como todos los estados latinoamericanos, oligárquico, antidemocrático, antipopular, corrupto, pero nunca fue un estado imperialista. En 1903 el único estado imperialista que hay es Estados Unidos,
y justamente eso es lo que hay que señalar, el único Estado que actúa bajo esa égida, que previamente en 1898 le ha quitado a España Cuba, Puerto Rico, las Filipinas, Guam, y eso lo lleva a crear a la necesidad de construir un canal por Centroamérica para asegurar que su armada cuide sus intereses imperiales en los dos océanos. Ese es el móvil central de la situación que se da en ese momento. Estados Unidos no ayudó a Cuba a independizarse. Estados Unidos se tomó Cuba para asegurarlo como una pseudocolonia, igual con Puerto Rico, igual sucede con Panamá. El hecho es que durante 70 años los panameños y panameñas estuvimos luchando contra las consecuencias del 3 de noviembre de 1903. ¿Cuál es la consecuencia? El tratado, la zona del canal, la intervención de Estados Unidos, un canal en el que Panamá no recibía prácticamente ningún beneficio y que éramos ciudadanos de segunda categoría. Y este efecto de toda esta información recabada, don Olmedo, ¿cómo se encuentra ahora todo este proceso de investigación? ¿Cómo logra usted recabar toda esta información y en qué estado se encuentran todas estas documentaciones? Bueno, en primer lugar, estos libros, sobre todo el mito de los próceres, está de venta en la mayor parte de las librerías nacionales. En segundo lugar, mucho está publicado por mí en la web, en Google. Si usted pone mi nombre y pone el tema, seguro encuentra mucha información. Ahora, este tema se viene trabajando desde el 3 de noviembre por panameños. Un panameño que publicó el mejor libro sobre la separación en 1903, que se llamó Oscar Terán, que publicó en 1934 un libro que se llama Del Tratado de Han Hey al Tratado Hey-Buno-Varila, Historia del Atraco Yanqui, mal llamado en Colombia la pérdida de Panamá y mal llamado en Panamá la independencia de Colombia. Y luego de eso, hace 20 años, conocimos el libro de Ovidio Díaz Espino, El país creado por Wall Street, que también recomiendo. Él se centra en el tema del escándalo de las acciones del canal francés. Y bueno, a partir de ahí tomé mucha información y construí, porque mi tema central no es tanto la corrupción de las acciones, sino de demostrar que no había una diferencia nacional, que ese no es el tema. El tema es los intereses de Estados Unidos. Por ejemplo, Cádiz Acatay, que es un libro que estuvo proscrito por mucho tiempo. Así es. Bueno, y el propio libro de Oscar Terán, de hecho, es un tabú. Hasta hoy circula clandestinamente entre la gente en Panamá. No se ha acreditado. Se queda la oligarquía panameña como los verdaderos mafiosos. Así es, los abuelos de nuestros oligarcas quedan mal parados. Incluso aparece mucho. Oscar Terán tomó muchos elementos de lo que se llama Story of Panama, que son los archivos de un juicio que se hizo en el Congreso de Estados Unidos a Roosevelt. A Roosevelt lo expulsan del Partido Republicano porque decían que le había pagado coimas por el canal de Panamá. Y por eso él va en las elecciones de 1908 con un partido que se llama el Cabeza de Alce. Él sale del Partido Republicano y se enfrenta a William Taft, que es el que gana la presidencia, su secretario de Tesoro. Y mucha de esa información fue conseguida por el periodista, ¿cómo se llama? Del premio de periodista Pulitzer, a través de sus... Por eso se gana el premio Pulitzer. Por eso se consagra Pulitzer. Y que hicieron investigaciones en Panamá y establecieron que hubo, por ejemplo, de los 10 millones que se le daba al Estado colombiano, dice el propio primer contralor que tuvo el país, que el primer millón no hay registros de facturas. Entonces allí mordió mucha gente. De ahí viene el problema. Sí. Ahí empieza el problema. Los siguientes 3 millones se dieron al Estado para empezar a funcionar en 1904. Pero de los siguientes 6 millones nunca entraron a Panamá. Se creó un fondo de la posteridad que administró en Estados Unidos el cónsul de Panamá en Nueva York, que se llamó William Nelson Cromwell. Y hasta la época de Gemón Cantera estábamos peleando por ese dinero. Por eso Gemón Cantera dice: no queremos ni millones ni limosna, queremos justicia. Justamente porque el señor Cromwell, norteamericano, fue el mayor beneficiario de los hechos del 3 de noviembre. Pero seguimos, sí, no hay una historia oficial todavía.
Bueno, no la habrá mientras los nietos de aquellos próceres sigan siendo el poder político del país, ¿no? Ellos no le... Pero incluso la propia dictadura no la hizo tampoco. No. Aunque la reedición del libro de Terán se hizo en los años 70 en Colombia y circuló en Panamá, pero igual tampoco... Pero este editado por la Shell hace unos años, en la jornada histórica del 3 de noviembre, también pues, un poco pone en evidencia esa soledad de Amador Guerrero a las 5 de la tarde, que todo el mundo lo había dejado abandonado, ¿verdad? Bueno, Tomás Una Arias... característica muy panameña. Claro. Por eso, Tomás Arias, al que cree que la separación de Colombia se dio porque separó en el Parque de Santana a Amador Guerrero, arengó el pueblo y el pueblo salió de la calle, se equivoca. Los hechos fundamentales fueron determinados por los gerentes de la empresa del ferrocarril de Panamá, el coronel Scheider en Colón y el señor Prescott en Panamá. Y el propio Tomás Arias le llegó a decir a Amador Guerrero: tú eres un viejo y José Agustín Arango son unos viejos, así que si usted lo fusila, porque había traición a la patria, no les preocupa, pero yo soy un joven, no me interesa morir. Así que no participa en los hechos. Entonces los hechos se determinan en Colón cuando los soldados norteamericanos del acorazado Nashville, que estaba en el puerto de Cristóbal, rodean los trenes de la compañía ferrocarril para impedir que los soldados colombianos pasen a Panamá. Y luego el 5 de noviembre que entra el acorazado Dixie con 500 soldados norteamericanos más. Entonces el hecho central que no se dice el 3 de noviembre es que hubo una invasión norteamericana de miles de soldados el 3. Se puede decir que es la primera guerra bananera, de lo que llamaron los americanos las guerras bananeras en los siguientes 20 años. Así es, bueno, es parte del proceso de expansión del imperialismo norteamericano. Bueno, William Taft dijo eso de que había que poner una bandera de Estados Unidos en la Antártica, en el Ártico y en Panamá. Por eso Trump, el 20 de enero, cuando asume, él cita al presidente William McKinley. Sí. Ese es su modelo. ¿Por qué? Porque McKinley lo que pasa es que McKinley fue asesinado por un anarquista, el Roosevelt lo sucedió. Pero McKinley fue el hombre que hizo la guerra de Cuba, el que hizo la primera versión del siglo XX de América para los americanos. Roosevelt después lo siguió con la política del Gran Gajote. Así que ese proceso de expansión, de dominio del patio trasero y de expansión de los Estados Unidos es el modelo que quiere seguir Trump y que viene de entonces, no es completamente nuevo. Y bueno, en ese tiempo lo practicó Inglaterra contra China, contra la India, como los franceses y los ingleses se repartieron África. Así que Panamá no fue una excepción, era una época del mundo en la que eso pasaba de manera natural, entre comillas. Así es, Olmedo Beluche, como siempre, pues un placer. Yo creo que hay uno de los pocos placeres en el mundo que es hablar de historia. Da gusto escucharlo. Así es. Olmedo Beluche, sociólogo, pues profesor de la Universidad de Panamá. Y aquí